Un saludo muy especial. Quiero a través de este video hacer esa voluntad de nuestro Señor Jesucristo cuando iba ascendiendo al cielo luego de haber resucitado, donde nos deja esa misión de ir a anunciar por el mundo la buena nueva. Nosotros vivimos en muchas circunstancias de dificultad, en muchos problemas porque no sabemos y no conocemos cuáles son esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, cuáles son esos motivos que Él quiere que nosotros pongamos en práctica para que podamos ser libres y amar de esa manera, no solamente a nuestro Dios, sino también a nuestra familia, a esos seres por los cuales nosotros nos esforzamos en el día a día por hacerlos útiles a la sociedad, para que sean felices, para que entiendan y comprendan que somos seres muy valiosos, somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, somos hijos de Dios y debemos obrar como tal, o sea, sentirnos de esa manera. Por eso quiero compartir con ustedes estas enseñanzas con base en los textos bíblicos correspondientes al día 8 de octubre del año 2021, en la primera lectura, que es tomada de la profecía de Joel, capítulo 1, versículos 13 al 15 y 2 del 1 al 2. Vestidos de luto y haced duelo, sacerdotes, llorad, ministros del altar, venid a dormir en esteras, ministros de Dios, porque faltan en el templo del Señor ofrenda y libación. Proclamad el ayuno, congregad la asamblea, reunid a los ancianos, a todos los habitantes de la tierra en el templo del Señor nuestro Dios, y clamad al Señor. Ay de este día, que está cerca, el día del Señor, vendrá como azote del Dios de las montañas. Tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo. Tiemblen los habitantes del país, que ya está cerca el día del Señor, día de oscuridad y tinieblas, día de nube y nubarrón, como negrura extendida sobre los montes, una onda numerosa y espesa, como ella no la hubo jamás, después de ella no se repetirá por muchas generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 9. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por ello ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, te doy infinitas gracias por tus enseñanzas, por tu formación, por que nos haces crecer en el Espíritu. Cuando empezamos a conocerte, Señor, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que están equivocadas y erradas en nuestra vida, porque tu luz entra en cada uno de nosotros, penetra hasta lo más profundo y nos hace entender, Señor, que todo lo que pasa es por tu santa voluntad. Hoy te pido que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre cada uno de los habitantes de esta tierra, para que nos enseñe, nos muestre, nos refleje todo lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Te doy infinitas gracias y te pido que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe tu palabra, Señor. En este día, la liturgia entonces de la palabra de Dios, la primera lectura es tomada de la profecía de Joel. Y Joel entonces, como profeta, nos está invitando a que nosotros hagamos un alto en el camino y nos demos cuenta cuántos errores, cuántas equivocaciones estamos cometiendo. Pero ¿para qué nos debemos dar cuenta? Para hacer algo, para tomar una decisión de vida, que es decir, yo quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas de manera diferente. Entender que nosotros no estamos solos, que nosotros no estamos sueltos en este mundo, sino que Dios siempre está, estamos bajo su mano, bajo su poder, sobre el reino de Dios. Entonces, Él dice entonces que nos vistamos de duelo, que hagamos sacrificios, que nos postremos ante el altar, que como ministros de Dios no faltemos al templo, porque en el templo hay crecimiento, en el templo encontramos esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y sobre todo con nuestros hermanos. Ese templo, ese lugar sagrado, nosotros debemos rescatarlo, debemos valorarlo. Y entonces está diciendo acá que nos reunamos todos en asamblea, está hablando aquí de la Eucaristía, ese momento tan especial que nosotros vivimos en la presencia de Dios, que nos hace crecer, que nos hace ser diferentes. Entonces está diciendo acá, nosotros no sabemos cuándo va a ser ese momento, ese día que el Señor nos llame a su presencia. Por esa razón es que tenemos que estar siempre preparados para ese momento. Y está diciendo, ay de este día que está cerca el día del Señor, vendrá como azote del Dios de las montañas. Tocad la trompeta de Sión, gritad en mi monte santo, tiemblen los habitantes del país, que viene, que ya está cerca el día del Señor, día de oscuridad y tinieblas, día de nube y nubarrón, como negrura extendida sobre los montes. Cuando nosotros entendemos que la vida es parte de todo lo que Dios nos ha dado, que tenemos que amarla, tenemos que respetarla, tenemos que cuidarla, vamos a entender entonces también que Dios quiere que nosotros seamos diferentes, no sigamos por ese camino de terquedad, ese camino de oscuridad, ese camino de tener endurecido nuestro corazón. Oremos, ofrezcámosle al Señor esas debilidades, esas flaquezas, esos delitos,
ese pecado que nos hace apartarnos de su gracia. No permitamos que un día más estemos apartados de la gracia de Dios. Por el contrario, pidámosle que nos permita reconciliarnos con Él, que nos permita arrepentirnos de nuestros errores, equivocaciones y pecados, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y para eso entonces debemos de tener en cuenta lo que dice el Salmo, que el Señor juzgará el orbe con justicia. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra en el Nuevo Testamento un Dios absolutamente bondadoso, misericordioso, un Dios de amor, un Dios de perdón, pero también es un Dios de justicia, es un Dios de orden. Y obviamente que todas las conductas que nosotros hacemos, todas tienen un resultado, todas tienen, nosotros debemos responder por cada conducta que hemos realizado. Entonces, porque vuelvo a decir, Dios es un Dios justo y juzgará al orbe, al mundo con justicia. Dice, Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará al orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Las naciones conforman las personas que viven en un país. Pidámosle al Señor que nos muestre, que nos revele qué es lo que debemos cambiar en nuestra vida, porque sabemos que Él nos va a juzgar con justicia. Y en el Evangelio entonces Jesús nos dice que unas personas, para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Y Él, como sabía qué era lo que pensaban estas personas, entonces dice: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Porque ellos le dicen que los milagros que Él hace es por obra de Satanás, de Belcebú. Y entonces Él está diciendo acá que entonces si Belcebú es el malo y está haciendo cosas malas, entonces en nombre de quiénes que están actuando. Y entonces habla de expulsar todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Y esto que dice la palabra es muy cierto, que cuando expulsamos un demonio, él va, da vueltas y regresa. Y cuando encuentra todo limpio, todo organizado, vuelve y va por 7 demonios más y regresa, y la situación es mucho peor. ¿Esto qué nos está indicando? Que cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, tenemos que perseverar, tenemos que continuar, no podemos desfallecer, porque cuando desfallecemos le damos autoridad al enemigo para que venga y destruya lo que Dios ha construido en nuestras vidas. Por eso dice la palabra: cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Cuando un hombre fuerte y bien armado, ¿con qué se arma un hombre de Dios? Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con la oración, haciendo el bien siempre y en todo momento. Esa es la mejor armadura que nosotros tenemos. La verdad, la justicia, la coraza, la espada que es la palabra de Dios, la fe que nos llena a nosotros de la presencia de Dios. Entonces, un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, guarda su casa, guarda su familia, guarda sus bienes. Y sus bienes están ¿qué? Seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. Cuando nosotros no entendemos que tenemos un enemigo y que debemos luchar día a día, momento a momento, para hacer el bien, para decir la verdad, para honrar a Dios, el nombre de Dios, para santificarlo en nuestra vida. Si no entendemos eso, por eso es que el enemigo viene. Y obviamente que una persona frente al enemigo, una persona sin Dios frente al enemigo, pues es presa fácil, porque vuelve a esa persona nada y le arruina su vida, y todo lo que Dios le quiere dar se lo quita, se lo roba, lo mata, porque para eso viene el enemigo, a robar, a matar y a destruir.
Pero tenemos un Dios que es absolutamente misericordioso y bondadoso. Y Jesucristo viene a darnos vida y vida en abundancia. Y Él dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Y ahí es cuando entonces vuelve a decir que cuando logramos sacar un espíritu inmundo, va y da vueltas y trae otros 7 amigos más y regresa a la casa. Entonces dice, va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Es muy importante que cuando nosotros empecemos a abrirle nuestro corazón a Dios, perseveremos, tengamos constancia y no nos dejemos vencer por las dificultades, porque ahí sí va a ser peor la circunstancia que de haber salido de ese momento de que no conocemos a Dios y que no lo dejamos entrar en nuestra vida. Por eso vamos a orar. Padre Santísimo, te doy gracias por tu bondad y tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este proceso de formación que haces en todos y cada uno de nosotros, los que escuchamos tu voz. Hoy queremos pedirte, Señor, que cuando nosotros logremos sacar a un espíritu inmundo, un espíritu maligno de nuestra vida, no permitas que regresemos, Señor, no permitas que caigamos, no permitas que retrocedamos, sino por el contrario, que sigamos avanzando. Porque, Señor, sabemos que tú eres un Dios de justicia y que juzgas al mundo con rectitud. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser ese hombre fuerte, bien armado, que guarde su casa, el palacio, porque somos hijos tuyos, Señor, y tu reino prevalecerá siempre. Tu Hijo Jesucristo siempre prevalecerá sobre el mal. Por eso te damos infinitas gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas, que nuestra vida sea, Señor, agradable a ti en todos los aspectos de ella. Te glorificamos, te exaltamos, Señor, en este día, y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Amén, amén y amén.